Antes de empezar con el videoprograma de hoy, os quiero hablar de Bioko, un nuevo libro, una nueva novela de Marc Pastó, de Editorial Planeta, que al parecer es muy interesante. Me llegó hace 2 días, por tanto aún no lo he podido leer, prometo que lo voy a leer, pero os leo un poco de qué va este libro, de qué va Bioko. El joven soldado Moisés Corvo se encuentra destinado en la isla de Fernando Po, una colonia española que a finales del siglo XIX será escenario de una serie de extraños acontecimientos que podrían cambiar el destino de los habitantes de la isla e incluso de toda civilización conocida. Al parecer ya la temática ya parece muy interesante. Tal como dice, Bioko es una absorbente novela de aventura clásica con buena dosis de género negro y un toque importante de ciencia ficción. Así que ya lo sabéis, si os gusta la lectura, Bioko puede ser una buena opción. De Marc Pastó, aquí tengo el enlace a la página web, lo podéis ver aquí encima, donde os explicará un poco de qué va Bioko. Aquí pone que el precio es de 19,90 euros y bueno, quiero agradecer a Editorial Planeta que me la haya enviado y que confíe en Misterios y Secretos para dar a conocer todas sus obras y todo aquello que pueda interesar tanto a los lectores como a aquellos que nos ven en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, doy las gracias a Planeta, lo dejo aquí y ya lo sabéis. Bioko de Marc Pastó es una buena opción de lectura y yo prometo que la voy a leer. Así que bueno, dejamos de lado la parte literaria y vamos a empezar con el videoprograma de hoy. Hoy os quiero hablar sobre los drones, estos aviones no tripulados que al parecer Estados Unidos y otros países están extendiendo por medio mundo. En teoría estos aviones nacieron con la intención de vigilar, de espiar y de controlar ciertas zonas, pero luego fueron equipados con armamento y ahora, en la actualidad, ya sirven como parte importante en lo que son los combates. No me voy a centrar en estos aparatos altamente tecnológicos que pueden ser pilotados a miles de kilómetros de distancia, sino de la parte psicológica de los pilotos que conducen este tipo de aparatos sin piloto. Al poderse conducir a miles de kilómetros, el piloto no tiene esa tensión de estar en una zona de combate, sino que incluso podría estar cerca de su casa. Al igual que una persona se va a la oficina, pues un piloto de los drones, un piloto de estos aviones sin tripulación, simplemente se va a su cuartel o a la central de pilotaje, se pone delante de una serie de ordenadores, de mandos, una serie de tecnología muy parecida a lo que son los videojuegos y simplemente lo que tiene esta persona son pantallas muy parecidas a pantallas de ordenador, a pantallas de videojuegos, de consolas. El piloto simplemente se sienta en su jornada laboral, hacen despegar un dron y se encarga de dirigir ese aparato a la zona donde tiene las coordenadas y hacer la acción que sea, ya sea espionaje o ya sea atacar. ¿Qué pasa? Que muchas veces estos drones, como ya sabemos, atacan con explosivos, con misiles, atacan a zonas determinadas donde posiblemente hayan civiles que no tienen nada que ver con el conflicto armado, como ha sucedido de que han muerto inocentes. Para ellos, la muerte de inocentes se les llama daños colaterales. Yo, a mi entender, considero que son asesinatos puros y duros. Pero ¿qué sucede en la parte psicológica de esta gente? Que como es ir como si fueras a la oficina y sentarte como si fuera un videojuego, el tema de la parte de responsabilidad, de la parte de sentirte culpable cuando estás bombardeando una zona,
no las tienes tan marcadas, no la tienes tan marcada como sucede cuando estás pilotando en plena zona de combate. Es más, en plena zona de combate, si tú vas a atacar, pongamos una casa, y si te das cuenta que a lo mejor sale un niño por esa casa, a ti, si te da tiempo, no disparas o simplemente notificas que en la zona hay niños y que nadie dispare. En el tema de los drones, cuando los drones están a miles de kilómetros de distancia de donde son pilotados, posiblemente cuando das la acción al aparato de que dispare, el tiempo que pasa cuando ya el misil ha salido, al tiempo que pasa cuando ves a lo mejor por la pantalla que asoma la cabeza de un niño por la casa, hace que sea imposible detener ese misil. Han habido ya casos de gente que ha querido dejar el tema de ser piloto de estas máquinas porque pongamos que esa distancia lo que hace es que como no vives en primera persona el acontecimiento, lo ves como una especie de videojuego, te se puede ir la cabeza, puedes disparar donde no debes, o si disparas donde te han dicho que dispares, luego te das cuenta que no eran enemigos, sino que a lo mejor eran gente inocente. Pero claro está, ahora el ejército de los Estados Unidos principalmente, que son los únicos que hablan de los drones, pero hay más países que los tienen, es que están contratando pilotos cobrando mucho menos que un piloto de combate, porque claro, no están en zona de peligro, es que pueden estar al lado de su casa. Y están cogiendo un perfil, no de piloto de combate, sino un perfil más vinculado al mundo de los videojuegos que no al mundo del combate o del ejército. ¿Por qué? Porque un experto en videojuegos de combate, al parecer, tiene más facilidades en conducir un dron que se maneja igual que un videojuego, prácticamente igual, porque tienen sus pantallas, tienen sus mandos, tienen sus coordenadas, es igual que un videojuego. Pero claro, no es un videojuego porque quien matas no te dan puntos ni te dan cosas extra, sino simplemente matas, son seres humanos. O sea, es curioso cómo la tecnología ha hecho que incluso el ejército ya no se cobre vidas humanas propias del atacante, pero sí de las víctimas. O sea, para el ejército es muy fácil el tener que hacer frente a lo mejor a su opinión pública, porque antes cuando había un combate, pongamos el caso de Vietnam o el caso de Irak, que cuando empiezan a volver al país de origen ataúdes con los hijos de muchos familiares americanos, cuando empiezan a haber muchas muertes de soldados, la opinión pública se pone en contra de ese conflicto. Pero en cambio, si no hay víctimas en el bando atacante, sino que simplemente el piloto va a una especie de oficina cerca de su casa y pilota sin ningún peligro para él, lo que hace es que la opinión pública no genera esa presión, porque si el avión cae, el dron cae, cae un aparato, cae algo que sí, son millones de dólares que vale cada aparatito de estos, pero no hay víctimas humanas que luego los gobernantes tienen que hacer frente a sus familiares, indemnizaciones por la muerte o por discapacidades, no, son como videojuegos. La gente va a jugar a matar, pero no es un juego, matan a ciudadanos. Y al parecer, incluso la Unión Europea se está planteando utilizar los drones como vigilancia en la misma Unión Europea. O sea, dentro de nada, lo que ahora estamos viendo por televisiones de estos aparatos, así como muy futuristas, los podemos ver encima de nuestras cabezas, en las ciudades, controlando el tráfico, controlando las manifestaciones, controlándolo todo, sabiendo que esa nave no es el enemigo, esa nave, aunque se tumbe, aunque se bombardee, no sirve de nada porque el piloto está en otro lado y automáticamente ese piloto le asignarán otra nave y automáticamente saldrá otra nave a cubrir lo que hacía ese avión no tripulada. No sé a dónde vamos a llegar, pero lo curioso es analizar qué tipo de perfil están buscando. Perfiles de videojuego. La mente humana es muy poderosa en eso y saben que
Es más fácil tener a alguien sentado entre pantallas cerca de su casa o en una zona de no peligro para que luego no se haga preguntas, para que luego no se plantee las cosas y lo vea simplemente que es como un juego que cobra dinero para jugar, pero en verdad estando en una zona de combate. Simplemente es para que debatamos, que cada uno aporte sus ideas o su punto de vista sobre la utilización de los drones en combate y sobre todo el tema mental de los pilotos. Me gustaría saber un poquito qué opináis sobre el tema de cómo se están contratando a estos pilotos, que como he dicho, buscan un perfil más de videojuego que de combate. Y bueno, que me deis vuestra opinión porque puede ser interesante para el debate que podamos hacer. Así que ya lo sabéis. Quien os ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos videoprogramas.